Oh, ¿Qué fue eso? no sé, pero fue bacán. La reunión está grabando, al seguir adelante con la reunión se está dando el consentimiento de grabación. Continúa. Ay, Me preguntó si quería que lo grabara. oh, Sí, ahora Zoom pregunta antes de... Oh, qué brígido. está bien. Está bien igual. Salir de la grabación. Salir. No creo que me Dale. entren. Ya. Ya. Dale nomás, amiga. Chicos, chicas. Hoy día, como les conté, vamos a hablar del imperialismo y el colonialismo europeo, que son procesos que se van a ir dando en la segunda mitad del siglo XIX, básicamente dados por como este auge de la revolución industrial, el crecimiento como de los mercados y cositas que vamos a ir viendo. Y vamos a también ver cómo Europa va a ir, por ejemplo, estableciendo colonias en África y en Asia, y vamos a analizar también ciertas consecuencias que se ven hasta el día de hoy con respecto a este proceso como de expansión europea que se dio en el siglo XIX. Ya, entonces, como antecedentes y causas del colonialismo y el imperialismo, tenemos todas las clases que llevamos. Primero tenemos la industrialización, que es algo que se me había olvidado explicar las clases pasadas, es que por qué la industrialización o la revolución industrial partió en Gran Bretaña. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué exactamente partió en Gran Bretaña la revolución industrial? ¿Se le hace alguna idea? Con todo lo que hemos visto, de los liberales. ¿Alguien? Antes de que dé yo la respuesta. Al parecer, nadie. Bueno, básicamente, la revolución industrial parte en Gran Bretaña porque Gran Bretaña fue el primer país en tener una monarquía parlamentaria. ¿A qué me refiero con eso? Que antes de la Revolución Francesa hubo otra revolución que se llamó la Revolución Gloriosa, que fue cuando se escribieron los derechos del ciudadano. Y fue en esa revolución cuando Gran Bretaña partió con fue la primera en tener una monarquía parlamentaria. ¿Qué provoca esto y por qué esto tiene que ver con la revolución industrial? Porque básicamente la burguesía en ese país fue la primera en poner como leyes que estuvieran como a favor de los intereses económicos, comerciales y empresariales. Y de ahí viene esa como monopolio, ¿cachai? Así como de que, como ahí estuvieron por primera vez los burgueses como al mando, se dieron más facilidades para que hubiera como una libertad de mercado en ese país. Y por eso es que partió la revolución industrial en Gran Bretaña. Igual no lo preguntan en la PSU, pero igual es como importante saberlo porque es como dar una explicación a un hecho. ¿Se entendió un poco? Igual como que me enredé. ¿Se entendió por qué partió en Gran Bretaña la revolución industrial? ¿Sí? La Cata entendió. ¿Quién más entendió? Ya, todos entendieron. Perfecto. Entonces, la revolución industrial parte como un antecedente, ya que en la segunda ola de la revolución industrial, que eran los que... amiga, ¿vaya a subir la clase del sábado? Y todas las clases que faltan las voy a subir, no se preocupen. Ya la clase del sábado es un resumen de las clases que llevamos en realidad, como que hablamos de todo un poco. Entonces, la revolución industrial, la segunda ola, porque hay dos olas de la revolución industrial, la primera tiene que ver un poco con la máquina a vapor, con la industria textil, y la segunda ola tiene que ver un poco más con el hierro, con el avance científico, con el avance en el transporte, en los barcos, y ahí ese punto es súper importante porque la segunda revolución industrial da paso también a la primera globalización. Se le llama Ay, ¿cuál era el nombre? Se me fue. Claro, la primera globalización. ¿Por qué? Porque debido a que hubo mejoraron
los barcos, eso cambió como la forma de relación entre las potencias, porque ya no era como que eso también fue un cambio de la revolución industrial. Antes, en un país, el comercio era muy interno, así como yo vendo mi producto a gente de mi país y yo gano plata con la gente de mi país. Lo que hizo la revolución industrial fue que hubieran más empresas que hicieran muchos productos y esos productos se iban a otros países, eran exportados. Y eso generó que ya hubiera como una relación diferente con las otras potencias. Otro dato importante es que, como bien había dicho yo, en Gran Bretaña fue donde partió la revolución industrial, lo que quiere decir que iban mucho más adelantados que los otros países y hasta 1870 más o menos, 72, ellos eran como la potencia más grande, junto a Francia. Pero en 1872 el PIB de Estados Unidos superó al de Gran Bretaña. ¿Por qué? Por Thomas Edison. ¿Quién es Thomas Edison? El que inventó la ampolleta, el que inventó la cámara de cine, y ese que produjo, perdón, que en Estados Unidos hubieran más productos que se vendieran y superó como el PIB de Gran Bretaña. Así que en este punto ya no era como solo imperios europeos, sino que también estaba el imperio de Estados Unidos y también hubo otro imperio que era el japonés, que fue el primer imperio no occidental en unirse a esta carrera imperialista. ¿Qué otro dato podemos decir? El aumento demográfico, que también lo habíamos hablado en el repaso pasado, que una de las como consecuencias que tuvo la revolución industrial fue que por culpa de los como avances científicos hubo menos mortalidad. ¿Qué produce que haya menos mortalidad? Que hay más gente. Lo que produce claramente un aumento demográfico. Y otra causa que produjo este aumento demográfico fue la emigración campo-ciudad. La industrialización, o sea, la revolución industrial lo que produjo fue que las máquinas, sobre todo en la agricultura, le quitaran el trabajo a la gente, y esta gente tuvo que emigrar del campo a la ciudad para buscar pega de las empresas que estaban como en el centro. ¿Se entiende todo hasta acá? Es que no estoy leyendo el chat. ¿Se entiende todo, cabros? Entiende. ¿Sí? Sí, el imperio japonés es oriental, porque está en el oriente. Fue el primer imperio no occidental, porque Estados Unidos es occidental. No es europeo, pero es occidental. Y también tenemos como otro dato que Rusia en este punto de 1872 recién se está industrializando. Rusia fue de los países que más se demoraron en industrializarse. Eso lo vamos a explicar más adelante, igual en otras cosas. Dale nomás, amiga, la otra. ¿Se quedó pegado? Ahí. Ando medio lento hoy día, pero está bien. Ya. Cabros, ¿se entendió todo hasta acá? ¿Hay alguna pregunta de lo que he dicho? Esperando a que funcione el PowerPoint. Y ahí volvió. Ya, entonces, otra antecedente que tenemos del imperialismo es el interés científico, que tal como dice aquí, y es lo que había explicado la profe Dani, es la búsqueda y la exploración de otros territorios y culturas. Sin embargo, estas exploraciones se sustentan en teorías como el darwinismo social. Y tal como el tema del darwinismo social tiene que ver con esta como teoría de Darwin de que hay especies como más... yo no tengo idea de la evolución de Darwin, es como que hay especies que son como más desarrolladas que otras. Más aptas para sobrevivir en ciertos ambientes. Claro, más aptas para desarrollar, para sobrevivir, mejor dicho. Y esta era como la excusa que tenían los europeos para venir a América, para ir a África, porque ellos creían que ellos colonizándonos, enseñándonos su cultura, su religión, nos están haciendo un favor, porque ellos son europeos, pues somos desarrollados, tenemos cierto estatus mundial, así que
más que colonialismo, le estamos haciendo un favor. Ese era como el pensamiento que ellos tenían. Y para meternos a hablar de Disney, como la Dani habló de Tarzán, una forma de entender el darwinismo social y de cómo eso nos afecta, como en la percepción. Hay una película que se llama El Dorado, no sé si alguien la ha visto, es súper buena. ¿Quién es el malo del Dorado? Serkes Khan creo que se llamaba, el que era... Él no es el malo, po, porque él es parte del pueblo que estaba ahí. Los malos son los otros. Los malos son los buenos de la película. Claro, está Cortés, pero Cortés no llega. Cortés en la película no llega hasta ahí, sino que llegan los... ¿Cómo se llamaban? Ni siquiera me acuerdo cómo se llamaban los protagonistas. Ay, ¿cómo se llamaban los protagonistas de esa película? A ver. Ay, el rubiecito y el otro. Me dieron nombres bien españoles. Sí. Es la misma película, pero ni siquiera me acuerdo de cómo se llaman los protagonistas. Tulio. Súper bueno. Tulio, claro, hay uno que se llama Tulio y otro que no sé cómo se llama. Ya, pues lo que pasa con esta percepción darwinista y Miguel es que uno cree, viendo la película, tiene tan acostumbrado eso de que los europeos nos están haciendo un favor, cuando tú la ves crees que perdón por usar esta palabra, que el indio malo es como el malo de la película, pero en realidad el malo de la película son ellos, porque ellos llegan a este lugar a robarse el oro. Eso es lo que produce el darwinismo social, creer que ellos solo por ser europeos no son malos. Y claro, históricamente el malo de la película es Cortés, pero Cortés como que en la película de Monte Animado nunca llega, porque como que se le rompe el barco, o no me acuerdo lo que pasaba. Pero eso es como más o menos como para entender a qué me refiero yo con darwinismo social. Y también tenemos el nacionalismo, que el nacionalismo es dice aquí, exacerbado, se usa para justificar la expansión territorial, que es como, exactamente, es parecida al darwinismo social, solo que aquí va más allá de, como de raza, porque el darwinismo social tiene mucho que ver como con la raza, de que somos más blancos, más rubios, más altos, que se tiene que, mucha relación con lo de los nazis, de que los nazis eran superiores solo por su aspecto físico. El nacionalismo tiene que ver un poco por dónde tú vienes. Un ejemplo de nacionalismo, el hecho de que nosotros a veces como que nos sintamos superiores, yo no, pero que hay chilenos que se sienten superiores a los peruanos, solo por el hecho de ser chilenos, cuando somos países que están al lado y prácticamente somos como la misma raza. Eso es un poco el nacionalismo, cuando tu país es mejor que otro por razones históricas, porque tienen más plata, son más evolucionados, pero eso no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que son distintos. Y claro, el nacionalismo se utilizaba para expandirse en colonias. ¿Hay alguna duda hasta acá en todo lo que he dicho? ¿No? ¿Alguien tiene una duda? Me interesa que alguien, en vez de escribirme que no, me digan quién tiene una duda. No, parece que no hay ninguna duda. Ya, amiga. Dale. Ya, entonces como a partir de todas estas cosas que se están dando en Europa, sucede que a mediados del siglo XIX todos estos países que vemos que son como los más desarrollados, ya industrializados, como Gran Bretaña, Alemania, Francia, ahí tenemos países que a lo mejor no habíamos hablado tanto, que eran como Bélgica, tal vez también está Turquía, hasta cierto punto, inician como este proceso de expansión. Pero ¿por qué se da como el proceso de, como, qué los lleva a querer, como, qué los lleva a querer establecerse como dentro de África? Pues ¿qué los lleva allá? Sucede que con toda la expansión de los mercados y todo el tema de la industrialización que venimos hablando,
hay como un exceso de producto, como excedentes de producción. Entonces tenemos que buscar como primero otro mercado donde ir como a vender este producto, pero también la industrialización y este afán de crecimiento necesita de materias primas. Y como sabemos y cómo funciona más o menos hasta el día de hoy, es que buscamos la materia prima que sea la más barata. Y claro, uno podría decir, pero ¿por qué no fueron y le compraron como a estos países sus materias primas? Porque nadie quiere como gastar plata, pues esa es la lógica como de la empresa y de la industria, pues del gastar menos y ganar más. Entonces, dentro de todo lo que fueron las exploraciones científicas que se dieron, muchas veces no eran como con tanta intención científica, sino que era ver más como dónde había recursos. Entonces, por ejemplo, ya aquí, por ejemplo, en India se produce muy buen algodón. Ya vamos a establecernos como India porque hay algodón y quitamos nomás como las cosas a la gente, nos tomamos la tierra, por decirlo, y producimos algodón. Todo en una lógica de como de abaratar costos. Básicamente era como tener las materias primas gratis. Aparte de como toda la carrera que se va a dar como entre ellos después, como entre países, para ver quién tiene más poder. Porque toda esta idea de progreso, si bien en Europa son como todos la cúspide de la evolución, de la civilización, también se da como la competencia por cuál de todos los países es el mejor. De nuevo exacerbado por el nacionalismo. Como esta idea de que lo que yo tengo o mi nación es como mejor a otra y me tengo que imponer sobre las demás. Cosas que veníamos hablando en las clases anteriores. Ahí ven un mapa de África, como antes de todo el proceso colonizador. Ahí vemos que tenemos como Egipto, por ejemplo, aquí, no sé si se ve. De este lado, y hay como pequeñas naciones que, que después vamos a ver como en el mapa más adelante, van como a cambiar los límites geográficos, porque los mismos países europeos van a venir a establecer esos límites. Solo iban a explorar recursos, ampliar el territorio permanentemente. Claro, iban como ambas cosas, porque los recursos van como por el lado de la industria, pero también era como el país que más tenía colonias era mejor. No sé si la intención era como establecerse permanentemente, pero igual se supone que sí, porque tienen como esta idea de que si yo tengo más territorio en otros lados, tengo más colonias, soy un país más poderoso, como que tengo más dominio, más estatus político y todas esas cosas. ¿Se entiende? ¿Alguna duda que quede hasta acá? Pero ¿te queda claro cómo la respuesta está bien? ¿Estás conforme? Ya. Bacán. Si alguien tiene una duda, voy a estar pendiente del chat, no se preocupe. Ando un poco mañoso mi PPT hoy día, así que lo siento, haciendo medio lento. Ahí nos saltamos un par de... Aquí. Entonces aquí queda como toda la repartición de África post, o sea, no postcolonialismo, pero ya cuando se van como a asentar los países en colonia. Entonces tenemos dominios franceses aquí en amarillo, los italianos en azul que se ve en el mapa. Harta colonia inglesa también, miren aquí en Egipto. Igual piensen que siempre ha existido como esta polémica de por qué en los museos ingleses hay tantos como eh, objetos antiguos como de Egipto o de otras culturas, pues por lo mismo, por el colonialismo. Y toda esta investigación científica que van a hacer, en realidad se termina como transformando en un robo.
a la cultura. Amiga, ¿algo que aportar? Claro, tengo algo que aportar que se me olvidó decir. Y no sé si se dan cuenta, pero el español tiene una cagadita de colonia. Mm. El imperio español. ¿Por qué el imperio español dejó de ser un imperio? De hecho, el imperio español tiene súper poca repercusión en la Primera Guerra Mundial, porque el imperio español cayó producto de la peste, de las pestes, de las enfermedades, y todo esto tiene que ver con la colonización de América. Ellos al venir, de hecho, en España se celebra un día en conmemoración a la gente que murió colonizando. Mm. Hay un día en el que se celebra a la gente que murió por venir a América. Y claro, aquí se celebra el día contrario, sería como el Día de las Naciones. ¿Cómo se celebra el día de acá? Que como que Acá se le llama conmemoramos el ese día día. de la... como- antiguamente era el día de la raza, creo que te refieres. Claro, el Día de la Raza ya Y se ahora es celebra como el como al encuentro de revés. dos mundos. Le Claro, cambiaron el como... encuentro de los dos mundos, que se celebra, eso es como igual raro. Pero España tiene tan poco territorio por eso, porque después de que vino a América, como que quedó muy endeudado Mm. por las muertes que hubieron, por los barcos que usaron, por cómo se manejó el oro también, eh, también demográficamente por la peste, por las pandemias, por la despoblación. Por eso es que España básicamente dejó de ser un imperio como lo era antes, como lo fue en la época moderna, cuando el auge del cristianismo, de la colonización y todo eso, pues es que España deja de ser un imperio. Ese es mi aporte. Muy buena. Claro, pues aquí ya no está como la presencia del imperialismo entre Portugal y España, sino que van a ser otras potencias las que van a avanzar en eso. Claro. Igual que el mismo concepto de colonialismo, claro, está presente cuando hablamos de historia de América, pero igual se aplica acá, pues no es como algo, es como lo mismo, pero es como otro país lo hizo. Claro, como que el concepto de colonialización nace de Colón, pero es un concepto como bien feo que también se ve reflejado muy bien en toda la historia hasta ahora, así como Claro. el tema del colonialismo. Y un dato freak es que en esta época a Gran Bretaña se le llamaba el imperio donde nunca se pone el sol, porque tenían colonias en tantas partes del mundo que cuando se ocultaba el sol en otro estaba saliendo el sol. Ah, Cosa que se le llama el imperio donde nunca se esconde el sol. Qué bonito. claro. También recordemos que, por lo mismo, un imperio donde nunca se pone el sol, porque hay mucha presencia inglesa en Oriente, como vamos a ver aquí en el mapa, que se establece mucho en India, por lo mismo que les decía, como por las materias primas, em, por el tema del algodón, como para fabricar la ropa que se vende en Europa, pero que también se vende en India. Entonces aquí tenemos, aquí se ve harta presencia de la colonia británica, indias británicas, ¿cachai? Países Bajos, Portugal, que tiene un poquito aquí, y así. Igual, devolviendo un poco, en África hay países o territorios que igual impusieron como su resistencia a estos procesos de colonización, imperialismo, como Etiopía. Digamos, no, el dominio no es como total de África, pues hay muchos momentos en la historia donde hay procesos como de resistencia hacia este dominio. Hay una, hay una película que trata este tema, que no es de Disney, se llama Garras, no sé si alguien la ha visto, que es de cuando un británico va a África a hacer un puente y tiene que hacerlo antes que las otras potencias, y hay una historia de que él se encuentra como un tigre que está matando como a los africanos. Esa película está basada en esta época, cuando estaba hasta como carrera imperialista, donde intentaban hacer puentes que conectaran con África lo más rápido posible para ganar al otro imperio. Esa película habla sobre esto como camino, está como imperio
carrera como marítima, se le podría decir. Que el Claro. mar fue como súper importante. De hecho, no recuerdo bien el nombre del canal, pero te lo señalo, está por aquí, donde se quedó el barco como atrapado. No sé si se acuerdan de eso. ¿Cuál el que tenía el de hace poco, el que dejó como la media cagada? Sí, El claro, que es un intentó paso como que se doblar abre. y no pudo doblar. Ujú. Mm. Claro, ese paso por donde estaba el barquito, que igual es un paso súper importante, por algo tenían que sacarlo rápido, porque te paralizaba la economía mundial si estaba ahí mucho rato. Se abre en esta época, en búsqueda de abrir como más rutas como para poder comercializar de forma marítima, una ruta mucho más rápida hacia Asia también que tenía el europeo. También vamos a ver mucha presencia como por ejemplo, en términos de minería, de muchos ferrocarriles que se van a empezar a construir en África. Más adelante lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tampoco he entrado como en materia tan dura. Me hemos explicado como la parte más geográfica, creo yo. Sí, sí. Cualquier duda, no se preocupen, pregunten nomás. ¿Avanzamos? Aquí. Aquí. Esta es una cita del historiador Eric Hobsbawm, que tiene un libro completo sobre imperialismo que igual es súper entretenido de leer. Les voy a lo mejor al final de la clase darle el nombre, que no recuerdo muy bien ahora. Pero es como de lectura súper fácil y es bien entretenido de revisar. Entonces, Eric habla de que el imperialismo era la consecuencia natural de una economía internacional basada en la rivalidad de varias economías industriales competidoras, lo que hablamos. Hay competencia no solamente en términos nacionalistas, sino que también de mercado, de quién tiene como una economía más, ¿cómo decirlo?, más próspera. Hecho que formaban las presiones económicas del decenio de 1880. ¿Presiones de qué tipo? Hacer crecer la industria, buscar las materias primas de las que hablábamos antes, entre otras cosas como también la sobrepoblación demográfica, también trae como crisis en el sentido de que no tenemos como el espacio para tener a todas estas personas acá. Y de hecho, en las mismas colonizaciones que se van a hacer, se van a llevar grupos de personas a África para que establezcan sus colonias, que tampoco son gente como que sea muy rica, muy pudiente, sino que es como, entre comillas, y suena muy feo decirlo así, pero es como exceso de población. A ojos de los europeos, como, pucha, hay demasiada gente aquí, y más encima esta gente va como con la promesa de ser como señores de las tierras, y como van a llegar allá como con cierto estatus. En definitiva, no van como como una vida de pobreza o van sin saber a qué van, sino que se les promete como tener tierra, vivir como señores en las colonias, entonces es como algo muy atractivo en ese sentido. Hay los señores Monopoly repartiéndose África. Hay otra imagen que es bien buena, que salen como las potencias, sale como una torta, y que África Sí, es una torta, y como que se reparten las tortas. se reparten la torta como en la conferencia de Berlín. Están Claro. como todos ahí esperando su pedazo. Igual quiero hacer una distinción ahora como con el concepto de colonialismo, que a veces se usan como indistintamente para lo mismo, pero el imperialismo es como una cosa más llevada por lo nacionalista, por el estatus, por el hecho de querer posicionarse como potencia hegemónica. Y el colonialismo ya es como llevar esta idea a la materialización, como llevarla a cabo. Entonces, por eso mismo es que la dominación imperialista viene más caracterizada por factores militares, de dominación del mercado, como quién tiene más poder,
y que eso va a ir como sustentado en quién tiene más colonias también. Pero eso como para que entiendan como que el nacionalismo nos llevó como al colonialismo, perdón, el imperialismo nos lleva como al colonialismo y no son como lo mismo. El colonialismo tiene más que ver como con el darwinismo social. Entonces, ¿qué pasa aquí con las potencias? Se empieza como a, al entrar como en las colonias, se empiezan como a repartir África. Si se fijan aquí van viendo como los recursos, todos los recursos naturales que hay en África, como ya, yo me quedo aquí con este pedazo que tiene petróleo, con este otro que tiene como oro, diamantes, porque igual eso se da mucho en África. Aquí van todos repartiéndose como los pedazos de la torta. Entonces, esto es como un comentario más personal. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, como en el mapa de África, hay como límites que son líneas rectas. Nunca son como estos límites más naturales, como curvaditos que uno ve en los mapas. Y por lo Claro. mismo, porque se dio como toda esta repartición como en pedazos súper cuadrados. Claro, es que eso también se explica mucho porque en el tema este de la colonización, cuando ellos llegan a un país, o sea, claro, a un país, a un continente como África, ellos hacen trenes y hacen barcos, pero no se preocupan de la flora, así como ellos les importan como, le importa una callampa que haya como una represa natural, que ellos encuentren que está como sagrado ahí, ellos van a hacer el puente igual. Yo creo que por eso es que se explica un poco de por qué no es tan como natural como la división, sino que recta, así como de tren. Un tren no se mueve de forma natural, sino que se mueve de forma recta todo el rato porque es más rápido. Creo que igual tiene un poco que ver con eso. Sí, sí, pues igual la misma gente llega como sin consideración del ambiente, de los estragos que está haciendo. Recordemos que en este tiempo tampoco existía mucho esta conciencia de cuidar el medio ambiente, de hacer como este crecimiento sustentable. En diplomacia voy como más al poder político, en el sentido de que como quien demuestra mayor poder político. Y también es como quien establece mayor dominio sobre los otros países, o quien está como por sobre ellos, o quien manda, digamos, dentro de las reparticiones, ¿cachai? Igual si lo pensamos en este caso sería Inglaterra siendo como el más poderoso. Yo mismo. Lo que se me está yendo. Aquí está la conferencia de Berlín. Aquí la ilustración de la que hablamos de cómo se reparte en África, así como un queque. Entonces, ¿qué pasa? Que se juntan como las potencias europeas y se empiezan a repartir los pedazos de África. Se supone que lo que establece la conferencia de Berlín es que si tú vas a tomar una colonia, tienes como que avisar al resto de las potencias, así como, oye, me voy a instalar aquí. ¿Qué creen? No pasó eso. Claro, la conferencia de Berlín se dio porque estaba como tan eufórica, está como competencia imperialista, que yo quiero esta colonia antes que tú, que las colonias estaban como súper disparejas, y para que no hubieran choques como marítimos, y como un imperio se encuentra con otro imperio y hay una guerra, como que se juntan aquí así como, no, Carlos, ¿saben qué? Esto de acá es tuyo, esto de acá es mío, pero claramente no pasó eso, obvio, no puede ser tan perfecto. No me puedo más en este ánimo como de tener más. Igual te vaya a tomar como un pedacito del otro, un pedacito del otro. Y así. Aquí tenemos como dos ilustraciones, claro, esta es como la más famosa y es como las que le pueden aparecer como en la PTU. Entonces la conferencia de Berlín viene como a establecer estos límites entre colonias. Vamos a ordenar un poco la cosa. Entonces cuando se fueron a establecer, existieron distintas formas como de dominación. Pues ya hablamos de las colonias, me funciona súper. Ya, ahí sí.
Hablamos de las colonias, que eran estos territorios ya sometidos al poder como de la metrópoli. Metrópoli nos referimos a la potencia, al país. Por ejemplo, la metrópoli vendría a ser como Gran Bretaña o Francia. Y el concepto de metrópoli igual es utilizado como cuando hablamos de América. La metrópoli era como España, como la ciudad que manda. Entonces tú como colonia, que son pobladores europeos, que son como una minoría que administra todo igual, se someten como al poder de la metrópoli. Igual no son solo los europeos, tenemos que entender que igual hay como todo este tema del trabajo forzado, de los pobladores, y que igual al momento de establecerse no tomaron en consideración como la cultura de las personas que ya vivían ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando empezaron como a unificarse los límites ya del pedazo inglés, del pedazo francés, no tomaron en consideración como las diferencias culturales que existían de una nación que ya existía ahí a la otra, porque ya habían naciones. Entonces ellos llegaron y eran como, como que era una mirada indistinta hacia todos, pues como que todo era visto como, ay, estas personas me sirven a mí como mano de obra, como este concepto que se habla del recurso humano. Claro, no era como lo que se usaba en ese tiempo, pero es como eso, que es como que estas personas me sirven a mí como mano de obra, o como esclavos y sirvientes. Entonces, otra forma de dominación que se estableció era como el dominio, que era como un poco más autónomo que la colonia, en el sentido de que los mismos pobladores europeos iban como autogobernándose. Por ejemplo, en Nueva Zelanda se da como este tipo de dominio. Sucede que la imperialización, perdón, la colonización más bien, no se da solamente como en África y Asia, sino que se trasladan como a lugares como Australia, Nueva Zelanda, se van como a la Polinesia del Pacífico. Por eso vemos que las banderas se parecen como tantos a las de Inglaterra, porque ellos antes eran dominios de Inglaterra. Por eso hay muchas banderas así, pues como que se parecen a las de otros países. ¿Qué más? El protectorado eran como, por ejemplo, países como Japón con los que establecíamos más bien, no, espérate, eso después. Eran como relaciones comerciales. Entonces el protectorado era más bien como Egipto, que ellos eran como más bien independientes, se autogobernaban, como que la población local tenía un poquito más de control sobre su administración. Pero igual todas sus relaciones con otros países tendrían que depender de la metrópoli. La metrópoli establecía como ya tú comercias con este, comercias con este otro de acá y con este no. En ese sentido la metrópoli tenía como el control. Ahora sí, las concesiones son estos países con los que establecemos como relaciones más bien comerciales, más que ir a establecernos directamente allá y tomar las tierras como por la fuerza. Entonces tenemos a países como Japón que estaban iniciando su proceso de industrialización, ¿cierto? Venían un poquito más atrasados en ese sentido y tenían como un poco más de desventaja, entonces el hecho de asociarse con ellos les establecía, les daba como esta ventaja comercial, como para entrar en el mercado. ¿Hay alguna duda de como de estas formas de dominación o formas de establecerse? ¿No? ¿Alguien tiene una duda? No. Igual si algo no queda claro, puedo parar al final y vamos comentando. Ya. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba aquí con el imperialismo? ¿Y qué pasó cuando nos establecimos como colonia? Empezamos a extraer materias primas.
y que es como lo que viene más bien con el imperialismo. Establecemos como la División Internacional del Trabajo, es como, ya, este país se dedica a esto, y es un país que netamente produce materias primas. En cambio, nosotros somos un país con industria. Y así vamos estableciendo más o menos. Amiga, te Oye, tengo una pregunta. estoy viendo. No se preocupe. El protectorado, me devuelvo. El protectorado era cuando tú como nación tenías un poco más de libertad de dominio sobre como tu territorio y las formas de producción que tenías. Pero en cambio es como que la metrópoli regula cómo tú te relacionas con otras colonias u otros países. Como que ya yo puedo, no sé, por ejemplo, yo puedo así como ya ponerme aquí, voy a comer esto, voy a hacer esto después, pero después la maca viene y ella regula cómo yo me relaciono con otras personas. Es como algo así, relación tóxica. ¿Cachai? Es Es como algo verdad. así. Claro, eso es como de forma muy sencillita explicado como lo que es el protectorado. Eran como entre comillas independientes. ¿Quedó claro ahí? Ya, bacán. Continuamos. Entonces tenemos como que establecemos qué países hacen qué en términos de la cadena de producción, por decirlo así. Entonces como quién produce la materia prima, quién va a producir el algodón, quién va a ser el país minero, por decir. Y después qué país va a trabajar como con esas materias primas. Fusión del capital industrial europeo y el financiero debido a la asociación de empresas con bancos. Aquí va a empezar como el nacimiento de la banca, no ya del banquito así. Claro, porque igual hay como que administrar el capital de cierta forma, pues, entonces para eso viene la banca, como ya yo deposito mis riquezas aquí, como la acumulación, digamos. Esto del nuevo tipo de organización del trabajo tiene que ver como con la producción en serie, más que con lo que hablábamos antes de los países, para que no haya como una confusión. Tiene que ver más bien como con lo que se ve en tiempos modernos después, ya habíamos hablado de la película, pero que cada trabajador tiene como su tarea dentro de la cadena de producción. Como ya yo llego, tomo el libro, lo dejo aquí, o no sé, lo cierro y lo empaco, y la otra persona como que lo sube al carrito, no sé, algo así. Un ejemplo muy vago, pero con eso tiene que ver con la optimización de los tiempos de trabajo. Como habíamos hablado antes, ya no es una sola persona haciendo el zapato, sino que ahora son varias personas, pero todas dedicadas a una única actividad dentro de la producción de esos zapatos. Y la ilustración, cuando hablamos como de la carrera, los más militares que tenían y cómo se iban a repartir distintas como colonias o naciones. Y tenemos como la reina Victoria. Estamos hablando ya de la época victoriana. Que igual dentro de esto Reino Unido igual tenía como, al tener tantos dominios, también dominaba puntos estratégicos como Hong Kong. Entonces era como bien conflictuante en ese sentido con las otras naciones. Aquí está Francia. Siempre me llama la atención que se le representa como, o todas estas como revoluciones como con una mujer, siendo que eran como súper machistas. Pero son como representaciones, me han dicho que son como representaciones alegóricas, pero no sé muy bien a qué van con eso. Yo creo que tiene que ver como con esta pintura que hay de la Revolución Francesa que sale como esta mina como despechugada, como con la bandera, que se tiene como esa imagen, puede ser. Sí, va como por ese lado. Igual que la Estatua de la Libertad, pues una mujer. Mm.
A ver, voy a avanzar. Claro, es como que a Inglaterra se le denomina con esta como mujer, como una reina, cuando Ujú, igual eran súper machistas la monarquía, pues, pero sí, se tiene esa como idea de la reina. claro, como el Dios salva a la reina, entonces. Ay, ¿por qué? Ando un poco burgeado porque este día lo siento. Ya, entonces, ¿cuáles fueron como las consecuencias que trajo todo este imperialismo? A veces se habla como de consecuencias como más positivas o negativas, pero igual eso como que depende de quién te cuente la historia. Mm, habla como de que toda esta como ciencia que traían como los europeos y todos estos avances también ayudó como a la reducción de la mortalidad en las mismas poblaciones en África, como que disminuyen las tasas de mortalidad. Eh, también el hecho de traer como tecnología para las técnicas de cultivo como que les ayuda como a poder producir más, a tener como más alimento como para las naciones como en África, para las colonias. Pero si nos vamos como a la parte más fea, como hablábamos, también está como destrucción del paisaje y del medio ambiente que se da al construir como líneas férreas donde no tienen como una consideración de, oh, por aquí pasa un río, aquí hay como vegetación, eh, no sé, pues, una vegetación, qué sé yo, un bosque. No hay como una conciencia de nuevo del cuidado del medio ambiente. Todo es extraer en pos del progreso, todo es extraer recursos naturales y si tenemos que pasar por aquí, que es como una tierra milenaria, no está lo mismo. Todo es en pos del progreso europeo, porque igual el europeo viene con esta idea de que yo, al ser la cúspide de la civilización, del progreso científico, intelectual, lo que sea, tengo como el deber de ir a civilizar a la gente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cambios como la imposición de la cultura europea sobre las de los continentes asiáticos y africanos. Por ejemplo, la vestimenta en India como va a ir cambiando, ya no van a ser como, no es la ropa que ellos usarían tradicionalmente, sino que es todo como impuesto desde lo que hacen los ingleses, por ejemplo, en este caso. Igual aquí se ve como el trabajador que tiene como estas chaquetitas que usaban los ingleses. Entonces ahí vemos como otro ejemplo de imposiciones culturales que se Como van que a se le implanta al emprendedor. ir también. Sí, eso es como muy propio del conquistador. También esta idea como de que lo negro es malo, Mm, como de que ellos son mejores que los otros porque son blancos. claro, claro, pues aquí viene después todo el tema de la segregación racial que se va a dar, no sé, pues en Sudáfrica, que es como un caso súper emblemático con el apartheid, que son cosas que vienen desde la visión imperialista. Me voy a detener un poquito. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de Tarzán? Sí, Sí. Ya, quiero que se acuerden como de la película Bonito Animado de Tarzán, que es como súper bonito y toda la cuestión, ¿cierto? Porque, oh, llegó Jane y se enamoró de Tarzán. Claro, uno se centra un poco como en la historia como de amor que hay ahí, pero pensemos un poquito como en el caballero que llega como a explorar. Que no me acuerdo el nombre del caballero, que es como el papá de Jane, que es como un caballero súper tierno. Claro, porque él va como en pos de la ciencia, como el conocimiento científico, va a estudiar los gorilas, se supone. Pero cuando se encuentran con Tarzán, se encuentran primero con un hombre que es incivilizado, que no sabe hablar, que se mueve así como igual que los gorilas, porque creció entre ellos, que usa taparrabos, ¿cachai? Entonces, como en vez de ellos ir como a estudiar a Tarzán,
hay como todo un montaje donde lo empiezan como a civilizar. ¿Se acuerdan de eso? Ujú. Sí, Claro, pues eso es como lo mismo que pasa acá. Ellos llegan como al continente africano, van a estudiar aquí los gorilas, se encuentran con este tipo y los civilizan, lo hacen usar ropa, la misma ropa que usan ellos, le enseñan a hablar, a leer, a escribir, ¿cachai? Eh, pero si lo pensáis como que Tarzán está como bien, ¿cachai? Como que ya vive dentro de su propia cultura. sí, y como que lo ridiculizan. Ujú, Se idiotiza que él no sepa hacer esas cosas. claro, como el caminar que tiene, bueno, como las mismas costumbres que tiene Tarzán, todo está como súper Claro, ridiculizado. otra película que igual se puede ver un poco la colonización y que horrible usar esta palabra, pero se romantiza mucho, es Pocahontas, También. que él va como a destruir. De hecho, Pocahontas como que eso realmente existió, esa historia, suponen que Pocahontas realmente existió, pero claro, ahí también se ve lo mismo, po, Ujú. que llegan estos como europeos, británicos, creo que deben haber sido a esta aldea, y está la Pocahontas, pero todo el conflicto histórico pasa a segundo plano porque se enamoran. Sí, y conoce al rubio, claro, al John Smith, muy británico el nombre. Claro, pues se dan como tal. Claro, se dice que Disney romantiza mucho estas cosas. Igual si uno piensa como en la historia real de Pocahontas, igual era una niña Sí, y tenía la como mandan como a 15 años y casarse él era un viejo. con un inglés, ¿cachai? Y después la llevan como a sí, pues, una historia súper son fuerte, De hecho, muy fuerte. esto es como, es como un dato bien perturbador, pero no sé si alguien ha visto el libro de la selva. Hay una canción que la dice el gorila, que se la canta Mowgli, donde dice, tú, quiero ser como tú. Ujú, Ellos la cantan en jazz, y el jazz es ujú, el género de los negros. Y esa canción claro. va a que un negro se la está contando como un niño blanco, de que él quiere ser como él, quiere hablar como tú, expresarme como tú. Igual el que creó esta película era súper racista, porque los monos hablan como negros y cantan música de negro, pero de esa canción viene Mm, de eso, esa idea como racista. claro. Sí, pues, viste, ya no van a ver esas películas, no las van a volver a ver igual. No. Yo quedé loca cuando me di cuenta de lo de Tarzán, fue como, oh, verdad. A mí se me arruinó el dorado cuando me di cuenta de que era tan malo, se me arruinó. Mm, Abrí los ojos. arruinando mi infancia. Claro. Igual uno puede seguir disfrutando las películas, pero con otra mirada, pues, dándote Sí, cuenta de estas cosas. Voy a ver Tarzán cuando entendiéndolo termine. todo. Claro, entendiéndolo todo. Bueno, porque igual la visión que te impone Disney es como, Sí. mm, porque para Disney como que es lo más importante, el amor heterosexual, como dice el te lo resumo. A lo que voy con, a lo que voy con lo de Tarzán es que tú tienes como a Tarzán, que, o sea, desde esta perspectiva, Tarzán ya tendría como su cultura, ya vive como dentro de un espacio, pues, ¿cachai? Como que ya, como que Tarzán de por sí está bien, como donde está. Igual hay que pensar que Tarzán es un bebé que viene de padres europeos que quedaron como náufragos, ¿cachai? Tarzán es hermano de Elsa de Frozen. Claro, según la teoría de Disney. Claro, igual hay que pensar como que a qué venían los papás de Tarzán cuando venían en el barco, misión humanitaria, no lo creo, iban a colonizar seguramente, ¿cachai? Como colonos. ¿Por qué van pasando como tan cerca al continente? Hay como que hacerse esas preguntas también. Ujú. Pero en sí Tarzán cuando crece ya tiene como su lugar como dentro de esta sociedad que son como los gorilas, ¿cachai? Tarzán se siente gorila. Entonces llegan
los ingleses, que sería como este investigador, Sehayen y este otro tipo Clayton. Y cuando se encuentran con Tarzán, en lugar como de entender por qué se comporta así siendo un humano, simplemente como de hacer como este intercambio cultural, que es algo como que intenta hacer Jane, pero Clayton, siendo como el malo de la película, lo impide. Es que al final ellos intentan civilizar a Tarzán. Civilizar entre comillas. Hacen que aprenda a leer, a escribir, a hablar el idioma, a caminar erguido, ¿cachai? Como todas estas cosas. Entonces Tarzán igual es como esta metáfora de lo que llega con el imperialismo, como de que todo lo que está fuera de lo europeo, de lo burgués europeo, del hombre blanco europeo, es parte de la barbarie. Y hay que cambiar eso, hay que ir a civilizar a estas personas. Espero que se haya entendido lo de Tarzán. Tarea para la casa, ver Tarzán. Creo que de hecho en la versión live action se muestra como de forma más cruda como el tema de la explotación. Si alguien la ha visto o la puede ver, ahí nos cuenta. Igual la La voy voy a a... ver, no tenía idea que había una. Yo sabía que habían hecho una del libro de la selva, pero de Tarzán no me acordaba. voy- No sé si alguien tiene otro ejemplo de, de película. Igual es súper bueno ir haciendo ese ejercicio, como de ir mirando a través de series, de películas, haciendo como ese análisis ya más profundo, más crítico. Así que si encuentran como otra serie o película, sería bacán. Mm, Estoy pensando en la película, pero no se me viene ninguna a la cabeza. mm, mm. Mientras tanto, los voy a dejar como con esta pregunta. ¿Cómo se observa esta forma de imperialismo como hoy en día? Igual si lo piensan, hay como ciertas consecuencias imperialistas que perduraron como hasta siglo XX y si es que no hasta hoy. Pero, ¿cuáles podrían ser? Como que, ¿qué ideas les vienen a la mente que podrían ser? Igual decir que, no, adelanto de la próxima clase, sé que igual el imperialismo y toda esta competencia que tienen entre potencias va a hacer que empiecen como a fabricar armamento como en caso de, por si acaso, lo que se denomina la paz armada. De hecho, Claro. creo que fue en la paz armada cuando Alemania le ganó a Gran Bretaña como en poder, Mm, porque en Alemania los impuestos empezaron a ser para los implementos para la guerra y ahí fue cuando se impuso, ¿cómo se llama esto? La escuela militar, ¿cómo se llama? mm, Como el instarse a la guerra empezó a ser obligatorio en mm, Alemania. Y ahí fue cuando Alemania como que lo superó. claro. Alguien dijo lo del lenguaje inglés y eso es súper cierto. Súper El uso cierto. de las lenguas, como las lenguas oficiales de... Ujú. Sí, muy bien. Sí. Y eso es súper interesante porque si bien ahora en este punto de la historia China no es un gran imperio, el que el chino mandarín en estos tiempos empieza a ser un idioma como mundial tiene mucho que ver con el mercado, porque ahora China es un imperio. Claro, Se una explica por eso. superpotencia. Yo creo que otra forma como bien, como fácil de entender cómo se ve el imperialismo hoy en día, es como por las marcas, como las multinacionales siempre son como gringas, pues, como Mm, Coca-Cola, como eso tiene mucho que ver con el imperio, pues. De dónde salen los autos, dónde se hacen mm, los, no sé, dónde se hacen los teléfonos,
Y eso igual tiene mucho que ver con el imperialismo y con las colonias, porque Mm, si bien, no sé, pues pongamos que Coca-Cola es un imperio que está en Estados Unidos, ujú, no, Coca-Cola no se hace en Estados Unidos, se claro, hace en otras zonas más pobres para abaratar costos. ujú. Y esas La zonas misma- son como las colonias de extracción que hablaba la Daniela. Eso ujú, es como un ejemplo de los imperios y las colonias hoy en día. ujú. El imperio tiene que ser sí o sí parte del comercio. En definitiva, sí abarca la parte económica, sí o sí, porque tienes como que tener primero los recursos como para sustentarte militarmente. Entonces, como que necesitas de esta parte económica para establecerte como imperio. Sí. Es que siento que todo va de la mano, como lo cultural, lo Sí, político y lo económico va todo de la mano. Para ser un imperio tenéis que como que primero tener la plata para ir a otros lugares e imponer. Como, no es que solo sea económico, sino que algo como bien cultural y político. ujú. De hecho, si nos vamos como hasta atrás, hasta el Imperio Romano, ellos cobraban impuestos como en todas partes, pues, porque Sí, pues, necesitaban de ese dinero para sustentarse militarmente. claro. ¿Alguna Claro, otra? otra forma de ver un imperio que igual es como para que se la cuestionen, el hecho de que Corea ahora esté siendo un boom con el tema de esta como con la música que se está haciendo, y haya gente que se da mucho, que quiera como parecer coreana, Ujú, como hay gente que se blanquea la piel para eso es súper imperialista, po, porque estás asumiendo de que eso es mejor que tu país. O esa gente que quiere como irse a estudiar a otro país como Europa porque es más desarrollado, mm, como que esa misma gente hace que su país no esté desarrollado, pues, porque se va a otro país que ya está desarrollado porque es más fácil. claro, claro, ¿por qué no mejorarlo de acá? Claro. ¿Por qué no se van del país? Diría Jorge González. Precisamente. ¿Algún otro ejemplo de imperialismo, cabrón? Igual hay harto, creo yo. Mm, Como que se puede dar mucho, no sé, por la industria del cine, que las películas que vemos en el cine son películas gringas y nunca son películas chilenas, como si en Chile no se hicieran películas. Y solo nos importa el cine chileno cuando lo dan en los Oscars. Ahí nos interesa el cine chileno, mm, cuando sale el agente topo y la mujer fantástica, ahí recién nos interesa porque los gringos nos están viendo. Pero todas las otras películas y en todo el resto del año a ti no te importa el cine chileno. Igual tiene mucho que ver, o la música que tú mm, escuchas, siempre música claro, de otros países y nunca música chilena. Hay muchas formas de ver el imperialismo hoy en día, creo yo. claro, igual el concepto de globalización va un poco inserto ahí, como que Ujú, se habla de Estados Unidos también como un país imperialista, pero en términos culturales. ujú. Uy, que están callados, Estamos hablando mucho, parece. puede ser. Mm. Preguntitas, comentarios, lo que sea. Quizás no están de acuerdo con algo que dijimos. También. Está muy interesante lo que dicen como para interrumpirla. No, pero hablen ustedes, po. Ya, A mí me gusta saber la opinión del resto. abramos la conversación. Probablemente sus comentarios sean más interesantes que los nuestros. Los nuestros siempre los dicen en clase. Ah, qué bueno. Me Ah, alegra que ya. te gustara. ¿Algún otro comentario sobre la clase? Yo Mira concluyo lo que que estamos tan acostumbrados a que no nos damos cuenta. Bien, lo sí, entendió todo. sí, Lo entendió todo. obviamente. Sí. Sí, pues, y pasa que cuando uno se empieza a cuestionar un poco las cosas, empieza a ver como ciertas cosas de distintas formas, como las películas de Disney, po, que uno está Ujú, acostumbrado como a verlas de una forma
demasiado seca. Y cuando ya empezáis como a cuestionarte este tema del racismo, veis las películas y claro, son súper racistas, po. Ujú. Pero es parte de crecer, creo yo. El conocimiento es poder. ¿Algún otro comentario? Yo creo que esta como carrera imperialista sigue hasta el día de hoy, con eso que pasaba con los teléfonos, de que Huawei ya no iba a tener como Instagram, que hay empresas que están cortándole como suministro a otras. Uy, Claro. No era más que armamentistas, estamos como en esta suerte de guerra económica, pues. sí. Claro, es que hay varias películas de Disney que hablan de historia, como que hubo un tiempo en el que se dejó de hacer eso. Mm. De hecho, una película que es como mi película favorita de Disney es El gigante de acero, de hierro, no sé si Hierro. alguien la ha visto, es de la Guerra Fría, es muy buena esa película. Mm. Y claro, pues yo cuando chica no la veía como la Guerra Fría porque yo no entendía lo que era la Guerra Fría cuando se salió esa película. Pero a medida que uno crece se da cuenta como el mensaje real. Mm. ¿Será verdad eso de que los que no olvidan o aprenden de historia están condenados a repetirla? Sí, yo creo que sí. Sí, da pena esa película. Mm. ¿La he visto, amiga? Sí, sí. Es súper triste. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta clase? Hasta las 3:30. Nos pasamos 5 minutitos. Nos pasamos 5 minutos. Ya, Yo creo cabros, que queríamos hablar algo ahora. sí. La próxima clase, ¿la hacemos el sábado para adelantar materia o el miércoles? Porque el sábado pasado yo con la Dani hicimos una clase que yo creo que ha sido la clase más larga de mi vida, que duró como 3 horas. Fue un maratón de historia. Y hubo muy poca gente. Ujú. Muy poca gente. Muy poca gente. Así que, ¿prefieren que el sábado lo dejemos como reforzamiento? Sí, pues muy poca gente se Igual, conecta el sábado. Así que hacer un reforzamiento el sábado, clases el sábado, o en realidad no hacer clases los sábados. Porque igual vamos súper atrasados en materia. ujú. Por, por culpa igual mía, porque tuve el problema con la muela, que ya me la sacaron ya, así que no más problemas. Pero para adelantar materia para ustedes igual, pues sí, Claro. es su futuro. El viernes, Ah, ya entonces el sábado hacemos un reforzamiento o seguimos con, creo que ahora nos toca hablar de la Primera Guerra Mundial, ¿o no? toca la Primera Guerra. Como el principio de la Primera Guerra Mundial. Mm. Es que, claro, hice una encuesta y salieron que todos querían el sábado, pues. El sábado se diría la Primera Guerra Mundial, que igual es un tema súper importante para la prueba de la PTU. Ujú. Claro, entonces. No sé, amiga, ¿a ti qué te acomoda más? eh, o sea, yo cualquier día estoy como bien, pero el problema es como qué vamos a hacer. ¿Va a ser netamente un reforzamiento o vamos a empezar a adelantar materia? Porque igual, yo igual entiendo que el sábado es como complicado conectarse, no todos pueden. Entonces tampoco quiero que haya tanta gente que se pierda a lo mejor una clase que es importante. Y si Claro. vamos a hacer así materia los sábados, al menos hasta que estemos como ya bien, la idea es que traten de asistir los más que puedan. Ujú. Yo creo que lo que podríamos hacer esta semana es el sábado hacer una clase, po, y vemos cuánta gente va. Claro. Como dejar un mensaje, así voy a mandar hoy día un mensaje y mañana para prepararlos un poco para que el sábado vayan, y si vemos que va muy poca gente, es mejor hacer reforzamiento los sábados. Ujú. Aunque igual, de todas formas, el segundo semestre vamos a tener que dar 2 clases sí o sí a la semana, porque si no, no vamos a alcanzar a pasar toda la materia. Por eso, como para que se vayan acostumbrando un poco.
¿Qué era lo otro aparte de esa materia? Igual sería buen reforzamiento. ¿Sábado a qué hora? De las 4 a las... De 4:30 a 6 sería. Ujú. Porque antes no se puede, porque creo que hay gente que tiene matemática o biología. Creo. Ah, ya. Biología creo que tienen el sábado, Ujú. como reforzamiento de biología. Pero eso